5 de julio del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo le llevaron a Jesús un endemoniado mudo, y después de echar al demonio, el mudo habló. La gente decía admirada: «Nunca se ha visto en Israel cosa igual». En cambio los fariseos decían: «Este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: «La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies». Palabra del Señor. Vamos a fijarnos hoy en 3 aspectos de este Evangelio que acabamos de escuchar. El primero de todos es que Jesús practica un exorcismo, es decir, que expulsa un demonio de una persona que estaba endemoniada, y la reacción de los fariseos a este hecho. En lugar de alegrarse, de felicitar a aquel endemoniado que ya había quedado liberado, o de dar las gracias a Jesús, reaccionan muy mal. Piensan mal de Jesús, le juzgan interiormente y dicen de él: «Este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Mirad que esto le puede pasar a mucha gente y nos puede ocurrir también a nosotros, que nos volvamos mal pensados, que atribuyamos torcidas intenciones a los demás, que sospechemos que van buscando algo que en realidad no es bueno, incluso cuando hacen cosas buenas. Esa actitud no es correcta. Es verdad que hay un refrán que dice: «Piensa mal y acertarás», pero ese refrán nos enseñaría a ser malos. El padre Mendizábal, que en paz descanse, decía al revés: «Piensa bien, aunque te equivoques». Y creo que esto ayuda mucho más. No hemos de juzgar a los demás por sus intenciones, porque además no las conocemos. Solo conoce Dios el interior del corazón humano, sino que hemos de juzgar las cosas por lo que objetivamente podemos ver. Una persona que hace mucho bien, una persona que ayuda a otras personas, es una persona pues de la que nos tenemos que alegrar y a quien tenemos que agradecer sus esfuerzos, su cariño, su interés, etcétera, ¿verdad? Es muy doloroso porque esto que le pasó a Jesús le sigue pasando hoy al cuerpo de Cristo en la historia, que es la Iglesia. Con mucha frecuencia veo esfuerzos de misioneros, de religiosas, de catequistas, de sacerdotes, por hacer el bien, por extender el Evangelio, por ayudar a la gente, y a veces la reacción es de hostilidad, de incomprensión, por parte de mucha gente que juzga a la Iglesia con mucha dureza, en ocasiones de una manera completamente injustificada. Segundo aspecto del Evangelio. Dice este pasaje que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas y que se compadecía de la gente, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Creo que esta mirada que tiene el Señor sobre el mundo, mirada llena de compasión, de benevolencia, de indulgencia, es también la mirada que Él nos pide que tengamos nosotros sobre el mundo. Hoy, como entonces, hay también muchedumbres de personas que andan perdidas, muchedumbres de personas que viven seguramente de espaldas a Dios, que no tienen correctamente orientada su vida y su existencia, que a lo mejor incluso se están perjudicando a sí mismos o a los demás, pero nuestra mirada hacia ellos no debe ser nunca de juicio o de condena, sino como Jesús, de compasión porque andan como ovejas sin pastor. Si nosotros estamos cerca de Dios, no es porque seamos mejores que otros, sino seguramente porque hemos recibido más ayudas de Dios y porque hemos recibido más gracias en el curso de nuestra vida. Luego, si hay gente que está muy perdida, quizá no sea porque sean malos, malísimos, sino tal vez porque han tenido menos suerte que nosotros. Hemos de mirar a todo el mundo con respeto, con afecto, y cuando veamos gente muy perdida, quererles especialmente, rezar por ellos, encomendar su situación para que Dios les ayude. El tercer aspecto en el que hoy nos fijamos es
que Jesús termina diciendo: la mies es abundante, los trabajadores pocos, rogad al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Es curioso esto, Jesús distingue la mies de los trabajadores de la mies. Es decir, el campo sobre el que hay que trabajar y las personas que han de trabajar ese campo. ¿Y por qué distingue esto? Pues porque aunque todos somos en parte mies, es decir, en parte hemos de ser trabajados, hemos de ser ayudados, instruidos, corregidos, pero también todos en parte hemos de ser trabajadores de la mies, colaborar, ayudar al bien de los prójimos. Y sin embargo, la proporción es bastante desigual. Hay muchos menos trabajadores de la mies, es decir, personas que desean ayudar a otros, personas que quieren colaborar con Cristo en la salvación del mundo, hay muchos menos de esos que personas sobre las que hay que trabajar. Y hoy por eso Jesús dice: rogad al dueño de la mies que envíe trabajadores a su mies. ¿Quiénes son los trabajadores de la mies? Los que entienden que una prioridad en su vida es evangelizar. Y lo hacen siendo catequistas en la parroquia, voluntarios de Cáritas, o sacerdotes o religiosas, o personas que se dedican a publicar contenidos que ayudan a la gente a acercarse a Dios. Fijaos, cuando el Señor nos dice esto, lo que nos quiere decir es que le encantaría involucrar a otras muchas más personas en la extensión de su reino, que le encantaría que otros muchos comenzaran a ser trabajadores de la mies. Quizá todos los que escucháis este comentario podéis preguntaros: ¿qué estoy haciendo yo por la extensión del reino de Cristo? ¿Puedo ser más y mejor trabajador de la mies del Señor? Pues además de rezar para que Dios envíe trabajadores a su mies, tal vez nos podemos ofrecer, acercarnos a la parroquia y decir: ¿necesitan ustedes ayuda en algo? Yo a lo mejor puedo dar catequesis a los más pequeños. O miren, catequesis yo no puedo dar, pero si hace falta barrer, puedo venir un día a la semana. O si hace falta colaborar en Cáritas, o hace falta colaborar en esto otro, cuenten conmigo. Es decir, que entendamos todos que tenemos en la Iglesia una responsabilidad y que no solo somos mies para que trabajen en nosotros, sino que podemos ser trabajadores de la mies. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.